Historia del cristianismo. Orígenes. El cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo, en un periodo de intensa actividad religiosa y política en la región de Judea, bajo el dominio del Imperio Romano. Jesús de Nazaret, considerado por los cristianos como el Mesías prometido, nació alrededor del año 4 a.C. en Belén y creció en Nazaret. Su ministerio público comenzó alrededor del año 30 después de Cristo y duró aproximadamente 3 años. Jesús predicó un mensaje de amor, perdón y la llegada inminente del reino de Dios. Realizó numerosos milagros, curaciones y enseñanzas a través de parábolas. Su mensaje atrajo a muchos seguidores, pero también provocó la oposición de las autoridades religiosas judías y romanas. Fue arrestado, juzgado y crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato alrededor del año 30-33 después de Cristo. Los cristianos creen que Jesús resucitó al tercer día después de su crucifixión, un evento central en la fe cristiana. Difusión del cristianismo. Tras la resurrección, los discípulos de Jesús, especialmente los 12 apóstoles, comenzaron a difundir sus enseñanzas. Uno de los más influyentes fue el apóstol Pablo, un ex perseguidor de cristianos que se convirtió tras una visión de Jesús resucitado. Pablo llevó el mensaje cristiano a muchas ciudades del Imperio Romano, incluyendo Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma. Primeras comunidades cristianas. Las primeras comunidades cristianas se formaron en Jerusalén, lideradas por los apóstoles, especialmente Pedro y Santiago, el hermano de Jesús. Estas comunidades se caracterizaban por la comunión de bienes, la oración, la enseñanza de los apóstoles y la fracción del pan, Eucaristía. Con el tiempo, el cristianismo se extendió a otras regiones del Imperio Romano y más allá, incluyendo Asia Menor, Grecia y Egipto. Persecuciones y martirio. Durante los primeros siglos, los cristianos enfrentaron persecuciones periódicas por parte de las autoridades romanas, quienes los veían como una amenaza al orden público y la unidad religiosa del imperio. Algunos de los emperadores más notables que persiguieron a los cristianos incluyen a Nerón, Domiciano y Diocleciano. A pesar de estas persecuciones, el cristianismo continuó creciendo y ganando adeptos. Concilio de Jerusalén y desvinculación del judaísmo. El Concilio de Jerusalén, celebrado alrededor del año 50 después de Cristo, fue un evento crucial en la historia del cristianismo temprano. Los líderes cristianos discutieron si los gentiles convertidos al cristianismo debían seguir las leyes mosaicas. El concilio decidió que los gentiles no estaban obligados a cumplir con todas las leyes judías, marcando una clara separación entre el cristianismo y el judaísmo. Canon del Nuevo Testamento. Durante los primeros siglos, los escritos cristianos comenzaron a circular entre las comunidades. Estos incluyen los evangelios, las cartas de Pablo y otros apóstoles, y otros escritos. Con el tiempo, la Iglesia comenzó a discernir cuáles de estos escritos eran inspirados y autoritativos, formando el canon del Nuevo Testamento. Este proceso culminó en el siglo IV, aunque hubo consenso sobre muchos libros mucho antes. Constantino y la legalización del cristianismo. El emperador Constantino jugó un papel decisivo en la historia del cristianismo. En el año 313 después de Cristo, Constantino y Licinio proclamaron el Edicto de Milán, que legalizó el cristianismo y permitió la libertad de culto en el Imperio Romano. Constantino convocó el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo,
donde se abordaron importantes cuestiones teológicas, incluyendo la naturaleza de Cristo y la formulación del credo niceno. Cristianismo como religión oficial del imperio. En el año 380 después de Cristo, el emperador Teodosio I proclamó el Edicto de Tesalónica, que declaró al cristianismo niceno como la religión oficial del Imperio Romano. Esto marcó el final de las persecuciones y el inicio de una nueva era donde el cristianismo comenzó a influir profundamente en la cultura, la política y la sociedad del mundo occidental. Edad Media y expansión. Durante la Edad Media, el cristianismo se expandió significativamente en Europa, Asia y África. La Iglesia Católica Romana se convirtió en una institución poderosa, con el Papa como su líder supremo. El monaquismo floreció, con monjes y monjas dedicándose a la oración, la educación y el cuidado de los enfermos. Cisma de Oriente y Occidente. En 1054 ocurrió el Gran Cisma, que dividió la cristiandad en la Iglesia Católica Romana en Occidente y la Iglesia Ortodoxa en Oriente. Esta división fue el resultado de diferencias teológicas, políticas y culturales acumuladas durante siglos. Reformas y contrarreforma. En el siglo XVI, Martín Lutero inició la Reforma Protestante, que resultó en la creación de numerosas denominaciones protestantes. La Iglesia Católica respondió con la Contrarreforma, liderada por el Concilio de Trento, 1545-1563, que implementó reformas internas y reafirmó las doctrinas católicas. Era moderna y misionera. El cristianismo se expandió globalmente durante la era de los descubrimientos y la colonización europea. Misioneros católicos y protestantes llevaron el cristianismo a las Américas, África y Asia. Este periodo también vio el surgimiento de nuevas denominaciones y movimientos dentro del cristianismo, como el metodismo, el bautismo y el pentecostalismo. Siglo XX y XXI. En el siglo XX, el cristianismo experimentó cambios significativos. El Concilio Vaticano II, 1962-1965, modernizó muchas prácticas y enfoques de la Iglesia Católica. El ecumenismo ganó impulso, fomentando la cooperación y el diálogo entre diferentes tradiciones cristianas. En la actualidad, el cristianismo es una religión global con miles de denominaciones y una gran diversidad de prácticas y creencias. Los cristianos representan aproximadamente un tercio de la población mundial. Los desafíos contemporáneos incluyen el secularismo, la persecución en algunas regiones, y la necesidad de adaptarse a un mundo en constante cambio. Cristianismo en la actualidad. Hoy en día, el cristianismo sigue siendo una de las religiones más influyentes y extendidas en el mundo. Las iglesias cristianas participan activamente en cuestiones sociales, humanitarias y políticas. Las comunidades cristianas varían ampliamente, desde grandes megaiglesias en Estados Unidos hasta pequeñas congregaciones en regiones remotas de África y Asia. El diálogo interreligioso y el compromiso con la justicia social son aspectos importantes del cristianismo moderno. Muchos cristianos trabajan por la paz, la igualdad y la dignidad humana, inspirados por las enseñanzas de Jesús. Esta historia abarca los aspectos fundamentales del cristianismo desde sus orígenes hasta la actualidad. Si necesitas más detalles sobre algún aspecto específico, estaré encantado de profundizar en ello.